La resistencia a la insulina es el hilo conductor y el denominador común en gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles que afectan la calidad de vida y la longevidad. Por su gran importancia, es el tema que abordamos en Los Investigadores Médicos este fin de semana. Es momento de dar inicio a nuestro programa de hoy. Hablamos de resistencia a la insulina. Ocurre cuando las células de los músculos, de la grasa, del hígado, dejan de responder bien a la insulina, lo que obliga al páncreas a producir más cantidad de insulina para mantener el nivel de azúcar en la sangre. Además, ¿por qué es tan importante la alimentación para este proceso? Si ya viene la paciente en este caso con el diagnóstico, entonces ver también qué esquema de medicamentos está usando, ¿verdad? Es importantísimo conocerlo porque va muy de la mano con nuestro abordaje, con el plan de alimentación. ¿Y cómo podemos reprogramar nuestro metabolismo con medicina biomolecular en favor de los pacientes? La medicina biomolecular toma esto como un proceso integral, viéndola desde el punto de inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo, ¿verdad? Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Bueno, y como siempre, hablando con nuestros expertos, ahora con el tema de la resistencia a la insulina. Y es que nos hemos dado cuenta en los últimos años que la resistencia a la insulina es el factor que desencadena múltiples enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, la hipertensión arterial y otro sinfín de enfermedades, síndrome metabólico, ¿verdad? Una parte muy importante del tratamiento en este caso es llevar de la mano con una experta, con la nutricionista, porque sabemos que la medicina es integral y así de integral vamos a integrar todas las terapias que sean necesarias para llevar mejor a nuestros pacientes. Y pues el día de hoy estamos platicando con la licenciada Andrea Barrios, con ella ya hemos tenido la oportunidad de platicar muchas veces y pues el día de hoy, licenciada, ¿cómo llevamos a estos pacientes con resistencia a la insulina? Por ejemplo, yo tengo una paciente, consulta, paciente de 53 años, diabética desde hace 10 años, pero una parte importante del tratamiento de esta paciente definitivamente es el plan nutricional. ¿Cómo llevamos a cabo este plan con esta paciente? Pues importantísimo, primero yo les digo, a veces los médicos nos refieren y a veces nosotros le referimos a los médicos, ¿verdad? Ver si ya viene con un diagnóstico, si ya viene la paciente en este caso con el diagnóstico, entonces ver también qué esquema de medicamentos está usando, ¿verdad? Es importantísimo conocerlo porque va muy de la mano con nuestro abordaje, con el plan de alimentación. Nosotros también nos vamos adhiriendo, ¿verdad? A ese tratamiento médico para de la mano trabajar los aportes que nosotros le damos de carbohidratos a la paciente, de proteína, etcétera, y hacer una evaluación nutricional completa. Es importantísimo cuando ya la paciente hace toda la historia clínica, ¿verdad? Que a veces ahora por las prisas los profesionales lo tienden a disminuir, ¿verdad? O a menospreciar. Y yo les digo, ahí es donde nos damos más cuenta del por qué se logró desarrollar tal vez esa enfermedad o qué hábitos está teniendo mi paciente. Realmente si hacemos una evaluación completa, que sería lo acorde a esta paciente, vamos a hacer una evaluación antropométrica, ver qué indicadores antropométricos pues nos dan una alerta para ir trabajando a la paciente hacia qué dirección. Luego, pues una evaluación bioquímica, un análisis, ¿verdad? Probablemente la paciente ya tiene, ¿verdad?, alguna evaluación. Es importante analizarla para ver también qué otros factores vamos a tratar a través del plan alimenticio. Una clínica importantísimo, ¿verdad? Cuando hablamos de pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina, pues podemos ir viendo la famosa acantosis nigricans, ¿verdad? En el cuello vemos más oscurito, en los codos, ¿verdad? Y muchas veces la paciente viene con las dudas, ¿y esto se me irá a quitar? O mire que es que me he lavado, ¿verdad? Y no se me quita esto. Entonces, realmente explicarle a la paciente que conforme van mejorando también sus laboratorios, eso también puede ir mejorando. Eso es muy importante para nosotros, que nuestra paciente o nuestros pacientes sepan que vamos de la mano con expertos en la nutrición, definitivamente. En este tipo de pacientes, hablemos sobre estos datos que vemos, la acantosis nigricans, que es algo que el paciente, para él es algo estéticamente
difícil de tolerar, ¿verdad? Que es como lo primero que nos mencionan. Y si hemos visto, por ejemplo, cuando llevamos a estos pacientes de la mano con un experto, que la acantosis nigricans es lo primero que empieza a resolver y vemos a estos pacientes que están contentos con su tratamiento. ¿Cómo vamos con este tipo de pacientes? ¿Cómo llegan, cómo regresan a la consulta? Sí. Realmente cuando llegan a la primera vez es una de sus mayores preocupaciones, ¿verdad? Porque es algo estéticamente fuerte, diría yo. Exacto. Entonces realmente cuando vemos esa evolución, el paciente se va dando cuenta de cómo va mejorando visiblemente esto y entonces vemos que el paciente regresa contento, con mayor adherencia al plan, ¿verdad? Sí, como lo decíamos, ¿verdad? La medicina es integral y eso es lo importante con nuestros pacientes, que ellos entiendan que tenemos que integrar diversas terapias para mejorar su calidad de vida. La nutrición es sumamente importante en todos los pacientes que tratamos. Hay un aspecto importante y son estos mitos que nuestras pacientes o nuestros pacientes tienen. Principalmente nos vamos a quitar los carbohidratos, por favor. Sí. Queremos que nos quite estos mitos, porque el paciente diabético, por ejemplo, yo en la consulta veo a pacientes que me dicen, es que me quedé únicamente con vegetales, porque así voy a bajar mis niveles de glucosa, pero no. El asunto no es así, el asunto es hacer bien las cosas desde el principio y hasta el final. ¿Cómo podemos quitar este mito en nuestros pacientes? Sí, realmente es enseñándole a los pacientes que hay diferentes tipos de carbohidrato. O sea, tenemos carbohidratos complejos, carbohidratos simples, y eso también enseñándole que los mismos vegetales tienen carbohidratos. Las frutas tienen carbohidratos, ¿verdad? Los cereales integrales, las legumbres, todo tiene carbohidratos, pero es enseñarle cuáles nos van a beneficiar más. Por ejemplo, un carbohidrato complejo, ¿verdad? Uno que tiene todavía su peliculita, su fibra, ¿verdad? Su cascarita, que son los integrales, van a ayudar a que no suba el pico de glucosa, a diferencia de un cereal refinado. Un cereal simple, por ejemplo, que ese lo que hace es dispararnos la glucosa al cielo, ¿verdad? Entonces, realmente hacer esa diferencia y probarlo con el paciente. Totalmente. Realmente, si nosotros le decimos, pruébelo, tómese su glucosa, si usted elige un integral versus un blanco y usted mismo lo va a experimentar, es darle esa confianza al paciente de que realmente lo vea y vea la diferencia. Y no solo en el carbohidrato complejo, ¿verdad?, que estamos eligiendo, sino las combinaciones que podemos hacer con otros alimentos para evitar que suba la glucosa. Además de eso, la microbiota intestinal, que también nos ha dado mucho que hablar últimamente, cómo la microbiota intestinal se ve beneficiada incluso de este tipo de carbohidratos, ¿verdad? Completamente, sí, y esto es porque este tipo de carbohidratos complejos tienen mayor fibra. La fibra, cuando nosotros la consumimos, se fermenta, ¿verdad? Y cuando está fermentada, produce ciertos metabolitos que van muy relacionados con algunas hormonas, ¿verdad? Entonces, al final es salud hormonal a través de la microbiota intestinal. Y entonces, con eso, pues, como yo menciono, es importantísimo saber que lo que estamos nutriendo para nuestro organismo va a nutrir a nuestra microbiota. Ahora se ha visto con mucha evidencia científica que hay una relación directa, ¿verdad?, entre la microbiota intestinal y el posible desarrollo de una resistencia a la insulina. Todavía estamos estudiando si eso es causa o es consecuencia, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que hay una relación. Entonces, eso nos da pues un parámetro para cuidar muchísimo más nuestra microbiota intestinal. Muchísimas gracias. Y así, súper rápido, el orden de cómo vamos a consumir nuestros alimentos, que también es una duda que tenemos constante en nuestros pacientes. Sí, pues hablando de un plato en general, primero debemos de elegir la proteína, ¿sí? La proteína junto con algunas grasas saludables, porque eso nos va a ayudar a que la absorción de los carbohidratos vaya más lento. Cuando nosotros ya llevemos como la mitad de la proteína y de las grasas, les digo yo, y alguna fibra como los vegetales, entonces nosotros podemos empezar a dejar caer al estómago los carbohidratos. Todo eso va a ser la diferencia. Súper, y entonces con estos consejos, pues nos quedamos más tranquilos sabiendo que la nutrición definitivamente es un pilar para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuándo aparece la llamada resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina aparece de forma gradual y silenciosa durante años. Ocurre cuando las células de los músculos, de la grasa, del hígado, dejan de responder bien a la insulina.
lo que obliga al páncreas a producir más cantidad de insulina para mantener el nivel de azúcar en la sangre en un nivel de normal. ¿Cómo es que aparece? Es un proceso silencioso, no tiene fecha exacta de inicio, se desarrolla muy lentamente en el cuerpo sin dar señales claras durante años. En la etapa previa aparece antes de la prediabetes y diabetes. Muchas personas lo descubren cuando el nivel de azúcar o de insulina suben en los análisis de laboratorio. Se va desarrollando porque hay un exceso de glucosa, hay mayor trabajo del páncreas a nivel de tener que poner a producir más insulina, hay cansancio celular, hay fallo por cansancio del páncreas en tener que estar produciendo más insulina para ese azúcar que está en exceso. Factores que aceleran su desarrollo son el sobrepeso, la obesidad, la vida sedentaria, el factor genético. El problema es que sí podemos encontrar inicio de azúcar ya alta en algún examen de laboratorio cuando se repite por 2 veces. Podemos encontrar unas manchitas oscuras alrededor del cuello o axilas. Podemos encontrar que la cintura abdominal, la parte del abdomen, es un poco más grasa o llena que el resto del cuerpo. ¿Qué hacer? Hay que acudir a la clínica para poder obtener un resultado adecuado. ¿Cuándo empezar? Hoy. Porque si llegas a una clínica en la que puedan de alguna manera prevenir, esto es mucho mejor que tratar. Recuérdate que juntos somos más fuertes y podemos lidiar con un problema de estos antes de que dé complicaciones. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a comenzar a entender y a abordar el tema, sobre todo, cuál es el impacto tan significativo de la alimentación y la resistencia a la insulina. Y para hacerlo ya tengo el agrado de tener en este espacio a la licenciada Andrea Barrios, ella es nutricionista. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Y obviamente este es tu espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues contenta de aquí compartir nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, te quisiera preguntar, porque sin duda alguna la alimentación es un factor determinante, ya sea en la prevención o en el desarrollo de muchas enfermedades, como la resistencia a la insulina, ¿verdad? Correcto, sí, es importantísimo, es un factor primordial, tanto para la prevención de esta como para el tratamiento. Claro, y obviamente de alguna manera, la manera en que nos alimentamos, tenemos que escoger las cantidades, también importan. Además de los alimentos, obviamente. Totalmente. Yo les digo siempre, para una alimentación es importantísimo cubrir cantidad y calidad de alimentos, ¿verdad? Porque a veces nos estresamos contando calorías y creemos que, bueno, ¿cuántas calorías tiene este producto? ¿Será mucho? ¿Será poco? Pero realmente nos deberíamos enfocar más en ir ubicando e ir haciendo como una radiografía, les digo, de los alimentos y verificar qué nutrientes tiene suficiente fibra, tiene suficiente proteína, tiene muchos azúcares añadidos. Entonces realmente es una relación completa, no solo en cantidad, en calorías, claro que es importante, pero no es lo único, sino que realmente nos tenemos que concentrar en qué nutrientes tiene. Claro, en este valor nutricional, ¿no? Que aporta cada uno, porque algunos son muy ricos, pero cero valor nutricional. Y a eso quisiera preguntarte, ¿qué alimentos podrían ayudar a favorecer, mejor dicho, que se desarrolle la resistencia a la insulina? Bueno, los que van a favorecer son aquellos que son ricos en azúcares añadidos, ultraprocesados, ricos también en, por ejemplo, grasas saturadas o grasas trans, ¿verdad? Son aquellos que van creando este como sistema, ¿verdad? Que nos va empujando a que se pueda desarrollar una resistencia a la insulina. Realmente cuando hablamos de qué alimentos sí y qué alimentos no, realmente no se trata como de una prohibición estricta, les digo yo, sino realmente de hacer una elección mejor sobre nuestro patrón alimenticio, que es lo que nos interesa, qué es lo que yo hago constantemente a lo largo de los días, las semanas, los meses y los años, ¿verdad? No quiere decir que yo me voy a comer un pastel hoy y mañana desarrollo resistencia a la insulina, sino que más bien quiere decir, pues si yo como la mayor parte de mis días bien y de vez en cuando me puedo comer un pastel, pues entonces eso va a evitar que yo pueda desarrollar pues algún patrón de esto. Claro, y el problema está, y creo que te voy a confesar algo, el panito con café en la mañana. Creo que eso cuesta mucho quitárselo porque va directo al corazón, siento yo, no al estómago, pero de alguna manera nos influye. Entonces, ¿qué deberíamos de elegir o cuál debería ser el plato ideal? Sobre todo cuando estamos hablando de las proteínas, de grasas saludables y evitar estos temibles carbohidratos como el panito con café. Sí, correcto. Al final esos son, como le llamamos nosotros, alimentos
alimentos emocionales, ¿verdad? Porque nos identifica alguna emoción con lo que estamos comiendo. Y no está mal lo que hay muchas veces, pues mitos, ¿verdad? De que tengo que eliminar completamente eso por algún diagnóstico. Y es en donde se vuelve como una contradicción entre lo que dice este profesional, dice esto, me dijo la vecina y qué hago caso yo, ¿verdad? Entonces realmente no es de eliminarlo completamente, sino es ir buscando pues cómo combinarlo tal vez con algunos otros alimentos, que eso me va a ayudar a que no me dé un pico de glucosa alto y por ende la insulina va para arriba también en estos casos de resistencia a la insulina, y entonces voy tratando de elegir pues mejores opciones, ¿verdad? Pero no realmente hacer una restricción completa, que cuando nos dicen no puede comer este alimento, lo primero que empezamos a hacer es a pensar en ese alimento, ¿verdad? Se nos antoja, buscamos cómo comerlo, o realmente no es sostenible a lo largo del tiempo, ¿verdad? Claro, y bueno, y todo ello obviamente tiene que ver con inflamación crónica, ¿no? Las harinas, estos azúcares, y lamentablemente creo que estamos en una burbuja constante de un bombardeo de este tipo de productos que no son alimentos. Pero ¿por qué es tan peligroso, o por qué deberíamos, mejor dicho, de cuidarnos de todo ello para evitar esta inflamación crónica? Sí, lo que pasa es que el consumo en exceso de este tipo de alimentos nos provoca, como bien mencionabas, ¿verdad?, un tipo de inflamación. Al final, no solo general en nuestro cuerpo, sino también va muy relacionado con un término que ahora les digo está muy de moda, que es la microbiota intestinal, ¿verdad?, que es como el segundo cerebro, le llamamos nosotros, ¿verdad?, porque es tan importante que la nutramos bien para que eso vaya bien relacionado y vaya trabajando bien a nivel hormonal, ¿verdad? Que ahí es donde vamos viendo pues la insulina, que es otro tipo, es otra hormona. Entonces realmente si nosotros tenemos una microbiota intestinal saludable, nosotros podemos tener un metabolismo saludable. Entonces, pero eso empieza desde buscar qué estamos consumiendo en el día a día. Muchos pacientes buscan, bueno, me voy a ir de una vez a un suplemento de probióticos, ¿verdad? Y no es realmente la única solución, y a veces no es la que debería de ser como primera llamada, ¿verdad? Sino que realmente yo les digo, lo que nosotros estamos comiendo al final es lo mismo que está nutriendo nuestra microbiota. Claro. Si aseguramos que está bien la microbiota, entonces bajamos ese nivel de inflamación y entonces hormonalmente, que es lo que estamos hablando ahora, pues va a mejorar nuestro metabolismo. Y de alguna manera te pregunto, tener paciencia, ¿no? Porque estos cambios llevan tiempo. Claro. Y porque muchas veces estamos, bueno, tenemos 40 años del cafecito y el panito dulce en la mañana, y realmente hacer ese cambio va a tener que tener mucha paciencia, pero sí se puede lograr. Totalmente. Yo siempre les digo, al final es mejor hacer 20 pasos, pero uno a uno, ¿verdad? Que intentar hacer los 20 pasos ya para mañana y cambiarlo totalmente. Porque como bien lo mencionas, a veces son costumbres, cultura, ¿verdad? Que aquí tenemos también en Guatemala, que a veces un consumo alto de refrescos naturales, pero con un montón de azúcar añadida, ¿verdad? El cafecito con azúcar, con pan, harinas. Entonces, al final es, bueno, si yo, por ejemplo, consumía 6 vasos de refresco azucarado al día, mañana voy con 5, pasado voy con 4, ¿verdad? Esos pequeños pasos son muchísimo más sostenibles, y entonces el paciente va a lograr algún día llegar a 0. Pero si yo mañana le digo a mi paciente 0 bebidas azucaradas, no lo va a lograr. No lo va a lograr. O lo primero que va a pensar es eso, ¿verdad? Entonces, esos pequeños hábitos que luego nos llevan, ¿verdad? Que son constantes, nos llevan a grandes hábitos en un futuro, es lo que debemos de buscar realmente con los pacientes. Claro, pasito a pasito, ya lo sabe, el jueves de paches sí se vale y el sábado de tamales también, pero poquito a poquito, ¿no? Pero bueno, quisiera preguntarte, como nutricionista, te he escuchado, he tenido la oportunidad de escucharte en otras conferencias, también eres experta en el tema y realmente me apasiona lo que haces, pero ¿cuáles podrían ser los errores más recurrentes que cometemos nosotros como pacientes que tú has visto en clínica? Sí, bueno, el primero, ¿verdad?, que vemos muy común es que los pacientes normalmente llegan ya a consulta diciendo, me quitaron los carbohidratos o me quité los carbohidratos, ¿verdad? Ya sea porque a veces todavía no hay actualización, ¿verdad?, de algunos profesionales, que pues ese ya no es la vía a trabajar, u otras veces es porque le tienen ese miedo a los carbohidratos que decimos, mejor me los quito completamente porque entonces así evito que se me suba la glucosa. Ese es el error más común, ¿verdad? Y realmente no es quitarlo, sino es tratar de mejorar la calidad de los mismos o saber con qué combinarlo, ¿verdad?
Otro error muy común es que consumen muy poca fibra. Realmente el consumo de fibra es bajo, no elijo tantos integrales sino más refinados, muy poco consumo de verduras, frutas con cáscara, ¿verdad? Entonces realmente ese es otro error bastante común. El sedentarismo, ¿verdad? Hoy en día pasamos mucho tiempo sentados en oficina, en el carro, ¿verdad? Regresamos a la casa y estamos cansados y otra vez sentados, ¿verdad? Entonces realmente el sedentarismo va muy relacionado con muchos problemas metabólicos que podemos desarrollar. Y pues al final otro muy común es también pensar que el azúcar es el único culpable de esto. Entonces lo que yo hago es quitarme nada más todos los azúcares y con eso voy a solucionar el problema. Y no es eso, sino que es realmente el patrón alimenticio y los hábitos alimenticios que tenemos alrededor de esto. Perfecto. Y ya por último, para aquellas personas que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de ir con una profesional como tú o como las que tenemos en las clínicas del CIM y que se dejan de alguna manera influenciar por lo que escuchan en redes sociales y lo que escuchamos y vemos, ¿qué consejos o estrategias prácticas nos darías? Bueno, prácticamente es de que primero busquemos las fuentes confiables para informarnos, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchísima información y cometemos el error de a veces lo voy a buscar en internet o veo un video que dice alguien, tal vez no un profesional, y me dejo guiar por ese patrón alimenticio, ¿verdad? Entonces realmente por lo menos yo les digo, si van a buscarlo en internet, busquen profesionales, ¿verdad? Que les puedan dar este tipo de tips. Obviamente todos quisiéramos que lleguen a consulta, ¿verdad? Porque es mucho más personalizado. Pero claro, para empezar a hacer esos cambios es importantísimo que por lo menos nos informemos de fuentes confiables, ¿verdad? Otro tip muy recomendable es lo que les decía, el paso a paso, ¿verdad? No buscar hacer cambios de la noche a la mañana, porque ahí es donde nos vemos como contra la pared y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Será que me restrinjo mucho y ya pensamos que es falta de fuerza de voluntad, verdad? Y entra ahí un combate, ¿verdad? Psicológico, les digo. Entonces realmente ir buscando paso a paso y por supuesto ser pacientes, ¿verdad? Pacientes, tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero sí que les van a traer muchísimos beneficios si logran ser constantes con sus mejora de hábitos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo y tenerte en este espacio. Por favor, visítanos cuando tú quieras. Y ya lo sabe, ir pasito a pasito es mejor. Es una batalla diaria que tenemos que ganar y sí se puede porque hay esperanza. Muchísimas gracias. Más adelante conoceremos el impacto de la medicina biomolecular en todo ello. Ya regresamos. Después de estos consejos de salud. Cuando la mitocondria no tiene tiene algún fallo, entonces el proceso de generación de energía pues no se lleva a cabo, ¿verdad? Este proceso pues sí interviene directamente con lo que es la resistencia a la insulina. No se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Médicos y profesionales de la salud. El Hospital Nacional de Chimaltenango te invita al cuarto simposio médico-quirúrgico. Con un avance contemporáneo en reumatología, con un enfoque 100% integral en medicina interna. Y atención, todos los contenidos serán impartidos por médicos reumatólogos. Aparta la fecha, este viernes 25 de septiembre de 2026. Será de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el restaurante Chichoy, kilómetro 78, carretera interamericana Tecpan. Actualízate en temas claves: artritis reumatoidea, lupus eritematosos sistémicos y enfermedades del tejido conectivo, entre otras. Inversión: 200 quetzales por profesionales médicos y 100 quetzales por ciencias afines. Cupos limitados.
Más información a los números que aparecen en pantalla. Cuarto Simposio Hospital Nacional de Chumaltenango. Te esperamos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. ¿Qué hace diferente a un buen médico? Que nunca deja de aprender, porque cada paciente representa un nuevo reto. Por eso llega el Simposio de Residentes de Ginecología y Obstetricia del Hospital General San Juan de Dios. Un espacio para actualizarte con expertos, compartir experiencias y conocer los avances más recientes de nuestra especialidad. Obstetricia, medicina materno-fetal, infertilidad, oncología ginecológica, cirugía, uroginecología y muchas más. Aprende, conecta y crece profesionalmente. Te esperamos en el Simposio de Residentes de Ginecología y Obstetricia del Hospital General San Juan de Dios. ¡Inscríbete! Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica SIM, y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te realizaste una evaluación nutricional? Si tu respuesta fue hace mucho tiempo o incluso nunca, no eres la única persona. Muchas veces pensamos que mientras nos sintamos bien y no tengamos síntomas, todo está bien. Pero nuestro organismo puede experimentar cambios que pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Uno de ellos es la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa que circula en nuestra sangre pueda entrar a las células y ser utilizada como energía. Cuando existe resistencia a la insulina, el organismo necesita producir más insulina para lograr mantener la glucosa bajo control. Y lo más importante es que puede avanzar durante años sin dar señales evidentes. El exceso de grasa abdominal, una alimentación poco equilibrada, el sedentarismo, el estrés crónico o el sueño insuficiente son factores que pueden favorecer a su aparición. Pero la resistencia a la insulina no significa que automáticamente tengas diabetes. Sin embargo, puede aumentar el riesgo de desarrollar alteraciones de la glucosa y con el tiempo, diabetes tipo 2 y otras complicaciones metabólicas. Por eso, no debes esperar a que aparezca una enfermedad para empezar a cuidar tu salud. Y aquí es en donde una evaluación nutricional puede hacer la diferencia. Porque una atención nutricional no consiste únicamente en pesarte o en entregarte una dieta. Durante la evaluación, podemos conocer aspectos como tu composición corporal, la cantidad y distribución de grasa corporal, la circunferencia de cintura, tus hábitos alimenticios, tu nivel de actividad física, la calidad de tu sueño y antecedentes personales y familiares. Y cuando corresponde, revisar junto con tu profesional de la salud los resultados de análisis de laboratorio. Toda esta información nos permite identificar factores de riesgo y saber qué hábitos podemos mejorar. Y lo mejor es que no necesitas hacer cambios extremos. Pequeñas modificaciones en la alimentación, mayor actividad física, un buen descanso y un plan adaptado a tu realidad pueden ser parte de una estrategia para cuidar tu salud metabólica. Por eso, una consulta con nutricionista es mucho más que recibir una dieta. Es una oportunidad para conocer mejor tu estado nutricional, detectar áreas de riesgo y construir contigo un plan realista, personalizado y sostenible. No esperes a que aparezca una complicación para empezar a cuidarte. Agenda tu evaluación nutricional y empieza a conocer lo que tu cuerpo necesita. Gracias por seguir con nosotros en este que es su programa Los Investigadores Médicos. Para abordar el impacto que tiene la medicina biomolecular en la resistencia a la insulina, tenemos ya el agrado de contar con la presencia de la doctora Gabriela Miranda. Pero vamos a iniciar ya de inmediato porque quisiera conocer cuál es el impacto realmente o cómo aborda la medicina biomolecular de una manera integral la resistencia a la insulina.
Lo más importante es que sepamos que resistencia a la insulina no es únicamente los niveles de azúcar altos en el torrente sanguíneo, en el organismo del paciente. Esto involucra muchos más procesos muy complejos, desde la actividad física, la alimentación, incluso la genética de los pacientes tiene un proceso bien importante ahí que ver. Entonces, la medicina biomolecular toma esto como un proceso integral, viéndola desde el punto de inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo, ¿verdad? Porque recordemos que estos son dos de los grandes pilares que nos orillan a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. La resistencia a la insulina está ligado a estos dos procesos específicamente. Claro, entonces podríamos decir que sí o sí está ligada la resistencia a la insulina con el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Así es, Dianita. Bueno, y vamos a conocer más adelante cómo es importante mantener todo ello bajo control para evitar llegar a desarrollar esta enfermedad y sobre todo otras más complicadas, ¿no? Como la diabetes, incluso cáncer, doctora, podría llegar a desarrollarse. Debido a la resistencia a la insulina, pues específicamente no, pero recordemos que todos estos factores al final crean un microambiente celular, el cual se daña con facilidad, el cual puede llegar a fallar en alguno de sus puntos específicamente. Si estamos hablando un fallo en el genoma, un fallo en el P53, que es el guardián del genoma, ¿verdad? Entonces, acá podemos llegar a tener un desarrollo de algún tipo de cáncer, pero que sea directamente de la resistencia a la insulina, eso no. Perfecto, tenemos que aclarar esos puntos también porque a veces surgen este tipo de dudas, ¿no? Y bueno, ¿qué relación entonces o cuál es la función mitocondrial y por qué es importante dentro del metabolismo? Bueno, la mitocondria vamos a tomarla como esa unidad que genera energía en la célula. La mitocondria tiene muchas otras funciones, pero en este caso vamos a hablar sobre la energía específicamente. Esa energía la mitocondria la tiene que tomar de lo que nosotros consumimos en nuestra alimentación, ¿verdad? Pero no solo de eso, sino que de los factores del medio ambiente que nos rodea. Al mismo tiempo que se genera esta energía, se genera una molécula de desecho. Podemos llamarla de desecho, aunque no es de desecho porque en nuestro organismo realmente todo tiene una función específica, que son los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que pues roban a otras moléculas lo que a ellos les hace falta para encontrar la estabilidad. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que cuando la mitocondria no tiene tiene algún fallo, entonces el proceso de generación de energía, pues no se lleva a cabo, ¿verdad? Este proceso, pues sí interviene directamente con lo que es la resistencia a la insulina, porque la célula se vuelve resistente a utilizar esta molécula y si no utiliza esta molécula, pues entonces no va a poder utilizar la glucosa, que en este caso es la molécula energética de la célula, ¿verdad? Hay una relación bien importante que es la insulina, la glucosa y la célula, pero dentro de la célula, la mitocondria, porque esta es la terminal energética que va a llevar a cabo todo este proceso metabólico de uso de la glucosa. Perfecto. ¿Y los polifenoles, cuando estamos hablando de ello, podrían contribuir de alguna manera a este equilibrio metabólico, sobre todo cuando estamos hablando de los que contienen MODEPA? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver desde 3 puntos de vista importantes. Uno, disminuyen estrés oxidativo, que ya lo hemos hablado muchas veces, cómo los polifenoles actúan uniéndose a estos radicales libres para convertirlos en moléculas estables. Pero también lo vemos desde el punto de vista de la inflamación crónica de bajo grado, porque los polifenoles pueden disminuir este proceso de inflamación crónica de bajo grado, participando en las cascadas proinflamatorias, desactivándolas para que la inflamación deje de ser en este caso. Y por último vamos a hablar de cómo los polifenoles actúan en el metabolismo, ¿verdad? Los polifenoles tienen la capacidad de actuar a nivel metabólico, en el cual pues van a ayudar a este proceso de la resistencia a la insulina, es decir, disminuir básicamente la resistencia a la insulina por las células o por incluso los tejidos, ¿verdad? Que
Vamos a hablar, por ejemplo, de la berberina, que es uno de los polifenoles que manejamos nosotros específicamente en Modepar. Y la berberina activa un chip, vamos a llamarle así, que va a hacer que nuestras células utilicen la insulina para que al fin se pueda utilizar la glucosa y se represente la energía como debe ser. Perfecto. Y si estamos hablando de la microbiota y de nuestra salud intestinal, ¿por qué es tan importante? Y sobre todo si también podemos incluir a un buen aliado de la casa, Diosilat. La microbiota intestinal hemos visto cuán importante es porque interviene en muchos procesos, tanto metabólicos como de producción de hormonas en nuestro cuerpo. Habíamos hablado anteriormente que en la microbiota intestinal o en el intestino se produce un neurotransmisor sumamente importante que es la serotonina. Y lo hemos repetido muchas veces, la serotonina es ese neurotransmisor que nos da la sensación de tranquilidad, ¿verdad? Así que es importante que la microbiota intestinal esté sana para que para que se produzcan neurotransmisores que van a beneficiar la tranquilidad del ser humano. Pero además de eso, un intestino sano o una microbiota sana va a trabajar sobre estos procesos de resistencia a la insulina específicamente, ¿verdad? Hablamos que mucho del buen funcionamiento del intestino pues va a tener consigo este beneficio de mejorar la reabsorción de insulina por las células de nuestro cuerpo. Perfecto. Y bueno, sabemos que cada paciente es único, que tiene un protocolo establecido específicamente para él, pero para un paciente con resistencia a la insulina, de alguna manera podríamos incluir Modepar y Diavenor. Definitivamente podemos. ¿Por qué? Porque sus polifenoles son polifenoles que han demostrado participar en estos procesos de resistencia a la insulina, disminuyéndola específicamente. Pero además de eso, nosotros con nuestros pacientes trabajamos con Modepar, con Diavenor, trabajando específicamente en la resistencia a la insulina, pero también trabajamos en la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque mejorando la función del intestino también favorecemos el proceso de resistencia a la insulina y eso lo hacemos con Biosilat. Como nos damos cuenta, nosotros trabajamos con varios conjugados de la mano para mejorar la calidad de vida del paciente, tanto en estos procesos de resistencia a la insulina como disminuyendo inflamación crónica, como disminuyendo estrés oxidativo y como mejorando la salud gastrointestinal. Perfecto, doctora. Y bueno, cuando mejoramos también la resistencia a la insulina, de alguna manera estamos previniendo el desarrollo de otras enfermedades con estas biomoléculas. Definitivamente, porque recordemos que la resistencia a la insulina puede traer consigo otras enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Y los polifenoles han demostrado científicamente que actúan sobre este tipo de procesos, disminuyendo, el aparecimiento de ovario poliquístico, disminuyendo el proceso de la resistencia a la insulina, que al final esta sería la base de muchas otras enfermedades. ¿Y qué herramientas ofrece Innoviofarma entonces para mejorar este proceso? Definitivamente estos conjugados biomoleculares que están específicamente desarrollados para mejorar la calidad de vida del paciente. Si te hablo de herramientas, te puedo hablar desde Limtox, para ayudar a desintoxicar, para ayudar a reparar en estos procesos celulares. Te puedo hablar de Modepar, que trabaja directamente sobre la resistencia a la insulina. Te puedo hablar de Flandol, que nos ayuda a disminuir esta inflamación crónica de bajo grado, pero también podemos hablar de conjugados que van a beneficiar el hecho de mejorar la energía. Por ejemplo, Oxidavit, que es un conjugado que nos beneficia este proceso de mejorar la energía, pacientes que se encuentran en recuperación, por ejemplo, y definitivamente pues vamos a hablar de Biosilat para mejorar la microbiota intestinal. Son puntos importantes que nosotros podemos pensar, bueno, esto mejora. Pues sí, mejora, pero desde el punto de vista, cuando trabajamos sobre la célula, estamos trabajando a nivel general sobre enfermedades crónico-degenerativas y previniendo estas enfermedades. Y pues no olvidemos a Diavenor, ¿verdad? Que es este aliado en procesos de hiperglicemias, pacientes diabéticos, pacientes prediabéticos, pacientes que también podemos favorecer el proceso de resistencia a la insulina con ellos. Perfecto, tenemos un abanico de posibilidades para cada una de las necesidades de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con más.
después de estos consejos de salud. En condiciones fisiológicas, a veces por malos estilos de vida como el sedentarismo, la inactividad física, propician a que haya esta resistencia en los tejidos. Entonces, nuestros tejidos hepáticos, el tejido muscular, el tejido adiposo rechaza el ingreso de esta hormona. Entonces, no permite que se regulen todos estos aspectos. No se despegue de los investigadores médicos. Para muchas personas, formar una familia es un sueño, pero para millones de parejas, ese sueño representa un desafío. La infertilidad es mucho más que una condición médica. Es un reto que exige conocimiento, empatía y un abordaje integral. Los médicos residentes de ginecología y obstetricia del Hospital Roosevelt les invitamos a nuestro simposio Infertilidad 360, el cual se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre en el Hotel Barceló. ¡Te esperamos! Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Luego de este interesante conversatorio ya tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Vargas para entender realmente qué es la resistencia a la insulina. Doctor, gracias por acompañarnos y obviamente muchas personas de alguna manera escuchamos resistencia a la insulina y lo asociamos con diabetes, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Totalmente, Diana, y pues qué gusto estar nuevamente compartiendo aquí estos temas tan importantes en salud contigo. Justamente, normalmente la insulina, que es una hormona que tiene funciones más allá del tema de regular los niveles de azúcar en sangre, y por ende de que cuando falla pues nos haga la probabilidad de desarrollar una enfermedad como la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, más allá de eso, también tiene funciones de almacenamiento y de crecimiento. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿cómo qué? Resulta que la insulina es una hormona que también te ayuda, por ejemplo, a regular el metabolismo de lípidos que tenemos en el cuerpo, a que rompamos básicamente esas moléculas grasas y que estas no se conviertan en un aspecto como peligroso en la circulación. Eso por una parte. Por otra parte, nos ayuda a que ingresen aminoácidos a las células, entonces favorece la síntesis de proteínas, y las proteínas básicamente están en muchas funciones del cuerpo. Además, también nos ayudan a regular ciertos electrolitos en el cuerpo. De hecho, nos ayudan a que entre potasio, entre magnesio. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, el potasio nos ayuda a regular el ritmo cardíaco, el magnesio que nos ayuda a la contracción muscular. Entonces es favorable en diferentes tipos de músculo respiratorio, por ejemplo, entre muchos otros. Entonces realmente es una hormona que más allá de estar ligada a enfermedades como la diabetes, la diabetes es como lo más visible, lo más palpable que exponemos, está involucrado en muchos aspectos, y esa es la razón principal de que cada vez hayan muchos más estudios, mucha más evidencia de productos que actúen sobre esta hormona justamente. Y si estamos hablando a nivel celular, ¿qué es lo que ocurre realmente para provocar que esta célula empiece a actuar de una manera anómala? Bueno, Diana, realmente va a depender mucho del cuadro clínico que hablemos, de la enfermedad. Por ejemplo, como
básicamente como el inicio de un aspecto de fallo de la hormona de la insulina es la resistencia a esta hormona que pueden generarse en los tejidos. ¿A qué voy con eso? Resulta de que hay ciertas situaciones, ciertos aspectos, no solo de enfermedad, sino ciertos aspectos en el estilo de vida. Por ejemplo, ser sedentarios, no tener actividad física, alimentarnos con altas cantidades de azúcares en el día. Eso va a propiciar que los niveles de insulina, aparte de que se aumenten en el cuerpo, porque como la función principal es meter glucosa a las células, meter carbohidratos a las células para que las células trabajen y esa es su fuente de energía. Pero resulta que cuando están en exceso, básicamente pasa algo contrario. La cantidad de azúcar en exceso bloquea básicamente los receptores de insulina y entonces la insulina ya no logra entrar a los tejidos y entonces hay acumulación de insulina en nuestro sistema de las arterias y demás, pero también hay acumulación de glucosa. Y entonces a partir de ahí, de ese rechazo de que ingrese insulina a las células, empieza toda esa cascada de alteración de lo que previamente te hablaba, ahora solo que en cuestión de favorecer enfermedades. Entonces, pues resistencia a la insulina, no ingresa glucosa a las células, entonces hay un fallo en el metabolismo de glucosa, hay un fallo en el metabolismo de lípidos, hay un déficit en el metabolismo de la síntesis proteica. Entonces, hay tantos efectos colaterales al que las células de nuestros tejidos bloqueen el ingreso de esta hormona. Entonces se vuelve algo vital importante que tenemos que recuperar, trabajar para que facilitemos todo ese metabolismo adecuado en el cuerpo. Te quisiera preguntar, ¿de alguna manera la resistencia a la insulina se manifiesta de una manera silenciosa y podríamos vivir muchísimos años con ella antes de empezar a presentar enfermedades como la diabetes, por ejemplo? Sí, Ana, totalmente. Y es que justamente te hablaba de que en condiciones fisiológicas, a veces por malos estilos de vida, como el sedentarismo, la inactividad física, propician a que haya esta resistencia en los tejidos. Entonces, nuestros tejidos hepáticos, el tejido muscular, el tejido adiposo, rechaza el ingreso de esta hormona. Entonces, no permite que se regulen todos estos aspectos. Y a consecuencia de ello es que hay una acumulación en nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo, de insulina, y la insulina también, la hiperinsulinemia o la insulina alta circulando en la sangre, daña justamente al endotelio, ¿sí? Al endotelio, que son las capitas internas de nuestros vasos sanguíneos, y eso puede conllevarnos a enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y a enfermedades justamente metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2. Y esa también es la razón de poder decir, bueno, realmente cuando estamos ante un paciente de recién diagnóstico en diabetes mellitus, sabemos que él ya pasó por un cuadro de resistencia a la insulina previo. O sea, la resistencia a la insulina es como un evento previo, abre la puerta a desarrollar principalmente enfermedades como la diabetes tipo 2. Y entonces sabemos de que ese paciente ya lleva un tiempo mucho más prolongado de enfermedad y de alteración. Y esa es la razón de que muchas veces estas enfermedades se comportan en una etapa primaria como asintomáticas. Y cuando ya hacemos un diagnóstico, cuando ya el paciente se siente mal y acude al médico y uno hace el diagnóstico, ya se perpetúa un daño. Entonces ya hay un tiempo mucho atrás de por medio, ¿verdad? Realmente se puede estimar de que de 3 a 5 años antes podemos empezar a tener esos cuadros de resistencia a la insulina que en algún momento van a propiciar el desarrollo de enfermedad como diabetes. ¿Y hay diabetes. señales de alerta previo a desarrollar resistencia a la insulina? A veces sí, a veces pueden ser síntomas muy inespecíficos. Lo que pasa es de que al ser síntomas inespecíficos, a veces lo asociamos a otro tipo de alteraciones cotidianas, ¿verdad? De que me siento agotado, me siento después de comer como que tengo un golpe de sueño muy fuerte, y que eso pues muchas veces lo normalizamos. O sea, claro, son aspectos fisiológicos, pero en algún momento eso se puede convertir en un riesgo de que ya la resistencia a la insulina está presentando en el cuerpo y obviamente producir alguna enfermedad. Entonces, es importante y es vital, por eso de que hoy por hoy, ¿verdad? La tendencia en poder recomendar justamente a todos los que nos ven en la televisión es empezar a tener aspectos más preventivos, porque podemos ganar un poco de tiempo en que si el paciente, la persona joven que aparentemente pues, está muy activa, empieza a tener esas alteraciones inespecíficas, acudir con el médico y pensar uno en que, bueno, hay que hacer una batería, ¿cierto?, de laboratorios porque nos sirve como guía para ver cómo está tu metabolismo en este caso, puede ayudarnos a que tengamos estrategias de acción mucho más preventivas y podemos evitar o postergar una enfermedad crónica. Perfecto. ¿Y la grasa abdominal o visceral juega un papel importante en todo ello? Totalmente, Diana, y es que justamente
justamente un aspecto que te iba a decir, algo que uno puede medir también, son a través de ciertos signos clínicos que observan en el paciente. Entonces, cuando hablamos de resistencia a la insulina, por ejemplo, y el tema del tejido adiposo, el perímetro abdominal, se vuelve una medida importante, porque con tener un metro en la clínica y básicamente medir el abdomen justamente del paciente, nos puede orientar a que este paciente pueda tener resistencia a la insulina. Cuando el perímetro abdominal está por encima de los 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres, eso es sinónimo de que hay grasa visceral acumulada. Y la grasa visceral, el problema es que esta grasa es un tipo de grasa que, más allá de una función termogénica, tiene una función en donde libera células inflamatorias y también produce daño, o sea, se vuelve tóxico para nuestras células. Entonces, es un signo indirecto. Entonces, cuando a un paciente, pues vemos un paciente, evaluamos un paciente con perímetro abdominal, más de esos rangos que te mencionaba, uno puede pensar, bueno, es probable que tenga resistencia a la insulina y uno tendría que mandar el examen de curva de la insulina, indistintamente si tenga o no, ¿verdad? O sea, es un factor que nos va como más o menos orientando. Hay otros signos clínicos, tal vez vale la pena mencionar, el tema de la acantosis nigricans, que son manchas oscuras que aparecen en los pliegues, en cuello, en axilas, en la entrepierna. Entonces, son situaciones en las que muy probablemente, ¿verdad?, esos cambios de coloración negruzca que aparecen ahí nos oriente a que el paciente está teniendo un trastorno metabólico como resistencia a la insulina. Entonces, uno está obligado a mandar a hacer este tipo de examen. Entonces, hacemos un diagnóstico certero y un diagnóstico temprano y podemos abordar mejor al paciente. Perfecto. Y te quisiera preguntar, porque lo he escuchado y no sé si sea cierto o no, ¿es reversible esta condición? Y si es así, también, ¿qué podemos hacer o qué biomoléculas podríamos integrar para hacerlo reversible y de alguna manera preventiva también? Sí, mira, realmente en un mundo ideal, oportuno, el detectar, por ejemplo, resistencia a la insulina es una etapa en la que podemos tener una acción temprana y evitar o postergar el desarrollo de enfermedades más complejas, ¿no?, como la diabetes mellitus. En esa situación, sí, totalmente podemos venir a utilizar biomoléculas como las contenidas en Modepar principalmente, que tienen una acción en básicamente quitar esa resistencia a la insulina, hacer que los receptores de insulina estén como despiertos, activos para que la insulina ingrese, pero ya en una etapa donde ya la enfermedad está establecida también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos pacientes, usualmente, por ejemplo, un diabético tipo 2, tiene estas hiperinsulinemias también, que lo que van a propiciar es lo que hablábamos, un daño no solo a nivel de los vasitos sanguíneos, sino en lo que tiene que ver con la entrada de aminoácidos, en el tema muscular. Entonces, realmente, en esos aspectos también podemos utilizar coadyuvantes, en ese caso, como Modepar o como un producto como Diavenor, que más allá de disminuir también hiperglicemias, también contribuye a la resistencia a la insulina. Entonces se vuelve una terapia complementaria de mucha ayuda y eso nos va a permitir evitar complicaciones en el mediano a largo plazo. Y efectos secundarios no deseados en muchos de los casos, ¿no? Pero más adelante tendremos realmente cómo el impacto de la medicina biomolecular nos viene a ayudar a prevenir, a desarrollar resistencia a la insulina y todas las demás enfermedades crónicas de las cuales estamos hablando. Siga con nosotros que aún hay más. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en SIM ponemos a tu disposición atención especializada. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor.
3 mitos acerca de la infertilidad. Doctora Valdés, ¿solo la mujer sufre de infertilidad? Está comprobado que el factor masculino representa una proporción muy importante. El 60% depende de las mujeres, pero claro, también el 40% depende de los hombres. Si soy joven, doctor Reguero, ¿tengo que ser fértil? Esto no es del todo cierto, ya que la calidad del óvulo depende de la edad, pero existen muchas más causas de infertilidad que pueden representarse en pacientes jóvenes. Doctora Valdés, si las pacientes tienen periodos regulares, ¿pueden ser fértiles? Los ciclos menstruales pueden indicar que existe ovulación, pero recordemos que existen otros factores que tenemos que tomar en cuenta, como el factor tubárico y uterino, para comprobar una fertilidad. Todos estos temas los platicaremos en nuestro simposio Infertilidad 360. Los días 10 y 11 de septiembre en el Hotel Barceló. Los esperamos. Y estamos justamente en el segmento que en lo particular nos encanta, porque nos permite la oportunidad de poder interactuar con cada uno de ustedes y poder leer sus preguntas, pero sobre todo de poder tener especialistas que le pueden dar respuesta a esas inquietudes que van surgiendo a lo largo de nuestros programas. Aprovecho para invitarle a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram y en Facebook como @Farmalat. Agarre su celular en este momento y vaya a seguirnos. ¿Por qué? Porque hay información muy valiosa. Y en TikTok nos encuentra como Farmalat_oficial. Muy bien, momento de ir a las preguntas y es la licenciada Andrea Barrios la encargada de dar respuesta a estas preguntas. La primera pregunta dice así, licenciada. Nos la envía Andrea Molina. ¿Puedo tener resistencia a la insulina aunque mi glucosa en sangre todavía salga normal? Adelante, licenciada, con esa respuesta. Andrea, en realidad para diagnosticar una resistencia a la insulina necesitamos 2 parámetros bioquímicos, la glucosa en ayunas y la insulina en ayunas. Estas las podemos diagnosticar con un índice que se llama OMA-IR y con eso podemos verificar si tú tienes resistencia a la insulina o no. Realmente evaluar solo uno de los 2 parámetros por separado no nos da esa respuesta. Gracias, licenciada Barrios, por esa respuesta. Gracias a usted también, Andrea Molina, por su pregunta. Leamos ahora a Sofía Escobar. Ella pregunta, ¿el exceso de azúcar en la sangre es causa de la resistencia a la insulina? Adelante con la respuesta. En realidad, Sofía, no es el único culpable el consumo alto de azúcar. Sí es uno, ¿verdad?, de los responsables, pero realmente lo que nosotros evaluamos es el patrón alimenticio. Es decir, aquellos hábitos de alimentos, ¿verdad?, y de nutrición, como aquellos de ejercicio o sedentarismo, ¿verdad?, sueño, que nos pueden llegar a desarrollar una resistencia a la insulina porque fueron varias decisiones que se tomaron a lo largo del tiempo y que llevaron a este desarrollo. Y es momento de dar lectura a nuestra tercera pregunta, nos la hace llegar Daniel Sierra. Atención, licenciada, vamos a leer esta pregunta. ¿El estrés constante puede alterar nuestro metabolismo y favorecer la resistencia a la insulina? Adelante con la respuesta. Sí, Daniel, el estrés va muy relacionado tanto con las decisiones que tomamos en el día a día. Es decir, si nosotros mantenemos un estrés alto constantemente, podemos tomar decisiones que no son conscientes. Por ejemplo, nosotros podemos, porque tenemos poco tiempo, empezar a elegir una comida rápida, una comida más rica en azúcares, una comida rica o una bebida rica en cafeína, por ejemplo, para mantenernos despiertos. Y esto va a promover que se secrete más cortisol, que es la hormona del estrés. Tampoco es bueno que la tengamos en niveles elevados porque entonces metabólicamente estamos afectando nuestro organismo y por eso sí tiene una relación directa. Gracias a la licenciada Barrios, nutricionista, que hoy ha dado resolución a las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Y ya le digo, si este tema le ha despertado inquietud y quiere volverlo a ver, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En este caso, en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Los Investigadores Médicos. Continuamos con más de su programa. La buena noticia es que la resistencia a la insulina, sobre todo en sus etapas iniciales, es una condición reversible. Al intervenir en la causa principal mediante el entrenamiento de fuerza, la nutrición adecuada, la gestión del descanso y la pérdida de grasa visceral, la sensibilidad tisular se puede restaurar por completo, previniendo o revirtiendo la progresión hacia otras enfermedades. Gracias por tu fina atención, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos pronto.